¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos al Abanico Panorama de Fe, como siempre, ingresando a cada uno de sus hogares, a los lugares donde ustedes nos permiten compartir una hora con temas de actualidad basados a la palabra de Dios. Temas que, bueno, vivimos en el común diario, en familia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, empezando las clases y muchas cuestiones que, por supuesto, nosotros vamos a estar compartiendo a lo largo de esta hora aquí en Canal 3 de Pinamar, como siempre, agradeciéndole la oportunidad a las autoridades del canal y también a ustedes que nos permiten ingresar a su comercio o a su casa. Este programa está auspiciado por la Iglesia Emanuel, integrado por un equipo maravilloso de personas que todas las semanas tenemos la posibilidad de reunirnos y llegar a su hogar. Y por supuesto agradecemos a los técnicos, a aquellos que están detrás de cámara y a aquellos que tenemos quizás la responsabilidad, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto de estar frente a las cámaras. Mi nombre es Cecilia Molina y no estoy sola. Pastor Carlos Ciaberlani, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. En un programa maravilloso. Es un tema espinoso. Opa, No sí. sé, pero es un tema de actualidad y que tenemos que tocarlo. Es importante. Es nuestra responsabilidad como parte de esta sociedad. Porque nosotros estamos para informar, estamos para destacar la palabra del Señor. No traemos luz propia, no la tenemos. Vamos a tratar de transformar en palabras la luz que nos trae el Evangelio para poder demostrar los problemas de la actualidad que vive nuestra emergente sociedad. Tal cual. Bueno, que por ahí lo visualizamos en el ámbito internacional, pero lamentablemente estos hechos que en un ratito vamos a estar explicando, sí, lo vemos muy de cerca en nuestra sociedad, en nuestro país. Y bueno, ese va a ser el rol de nuestro columnista Ariel Albarracín, que trae justamente a colación todo lo que tratamos con la actualidad, tratar de entender qué es lo que nos está pasando y tiene que ver justamente con Ariel Albarracín. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches. No sé en qué momento nos estarán mirando. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien. Muy atemporal, ¿no? Como este programa en sí. Y con todos estos sucesos que bueno, que merecen tener una explicación y una colación con la palabra de parte de Dios, ¿no? Tal cual. Todo pasa porque tiene un porqué. Bien, les recordamos a aquellos que nos están mirando a través de Canal 3 que pueden ingresar a través de nuestro canal de YouTube, nos buscan como Iglesia Emanuel Pinamar. Allí no solamente van a poder nuevamente ver esta edición, sino todas las que ya hemos visto anteriormente, temas uno más interesantes que el otro. Pero hoy, como venimos anticipando y anunciando, es un tema candente, que realmente como iglesia nos preguntan continuamente: ¿cómo hacemos para explicar esto que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué una persona es capaz de hacer eso? ¿En qué mente cabe? Y ustedes seguramente están trayendo a memoria todo lo que hemos estado visualizando a través de los medios de comunicación, hechos de violación, hechos de abuso, hechos de asesinato a menores. Y el tema que hoy tenemos para tratar es un presente con conciencias cauterizadas. Trataremos de explicar bien esto. Porque pareciese una palabra inconcebible o una palabra que no está demostrada bíblicamente. Sin embargo, la palabra cauterizar va a aparecer por única vez en las Escrituras y es tan amplia y coincidentemente me parece que es uno de los factores que deja hoy sin demasiadas respuestas a una sociedad que se pregunta los por qué. Claro. ¿No? Y hasta dónde. ¿Y cómo puede ser? Son las preguntas que nos hacemos todos, o se hace la gente, el común de la gente, ¿no es cierto? Y un presente con conciencias cauterizadas. Yo tengo que leer el texto, ¿no?, que aparece por única vez en todas las Escrituras, y cuando lo podamos leer, vamos a desarrollar el tema. Trataremos de hacerlo, pero como dijo Cecilia y también Ariel, es algo que nos está pasando hoy a la sociedad, muy fuerte, en estos 2 meses y pico, estamos viviendo momentos dificilísimos en Argentina. Usted dirá, ¿y en el mundo no? Sí, en el mundo que nos rodea también, pero no queremos irnos muy lejos. Hablamos de nuestra sociedad endeble, lastimada, con mucha grieta, con mucho encono, y que esto que nos pasa, uno se pregunta ¿hasta dónde? ¿Cómo puede ser? Bueno, la Biblia tiene respuestas a esto, que tiene que ver con el corazón de la persona en este tiempo. Yo quiero leerles ese texto. Allí dice la Escritura, en 1 de Timoteo, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le envía o escribe una carta, una epístola a Timoteo, su hijo espiritual, ¿no? Y ya le hace conocer que en aquel tiempo de Timoteo, o en aquel tiempo de Pablo,
en esta carta paulina ya había cosas de este tipo de circunstancia o situación, pero como la palabra de Dios es atemporal, es para el tiempo de Pablo, es para antes del tiempo de Pablo, es para nuestro tiempo y es para mucho más después también de nosotros. Es atemporal, no registra tiempos. La Biblia es coincidente con todos los factores del tiempo. Y así dice entonces en 1 de Timoteo capítulo 4, yo quiero leer los dos versículos, el 1 y el 2. Usted puede en su casa todos los textos que siguen, por supuesto. Dice esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, tal vez haciendo mención de estos, los postreros tiempos, según el apóstol Pablo cuando escribe esta crónica o esta epístola. Para nosotros es este tiempo. Algunos apostatarán de la fe. Primer punto, ¿no es cierto? Segundo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tal vez esos temas hoy no vamos a tocarlos. Tal vez los hemos tocado en otros programas o volveremos a tocarlo a lo mejor en programas subsiguientes. Pero el verso 2 aparece entonces el quid de la cuestión. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y luego vienen 2 o 3 versículos más que yo no los voy a mencionar ahora, pero solamente detenerme allí. Mentes cauterizadas. Conciencias cauterizadas. Bueno, a veces hablamos continuamente acerca de hechos de actualidad. Ahí por ahí nos puede ayudar Ariel. Vemos esta famosa carrera que se viene en Villa Gesell, multitudinaria. Sabemos que es una fiesta deportiva la más importante de Sudamérica, sí. Pero tenemos los inconscientes, y hablamos de conciencia, ¿no? Aquellos que sin ningún tipo de límites hacen carreras clandestinas, van más allá de los controles. Decimos, ¿en qué mente cabe que un padre le entregue un cuatriciclo a un menor? ¿En qué mente cabe que salga sin seguridad? ¿O en qué mente cabe que hechos de violencia se generen a lo largo de nuestro territorio bonaerense? Como bien decía Pastor usted, no nos vayamos muy lejos. Y cuando hablamos de conciencia, yo busqué el significado. Conciencia significa capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia y de su entorno. Otro de los significados de conciencia es conocimiento, pensamiento que permite la reflexión de un acontecimiento, catalogando las siguientes acciones a seguir si son malas o buenas. Es decir, todos tenemos de parte del cielo, de parte de Dios, esa posibilidad de analizar si lo que vamos a hacer está bien o está mal. Es decir, no tiene que venir el policía a decirme, señor, no consuma alcohol en la bebida o bebida alcohólica en la vía pública. Señor, no entregue un arma a su hijo. Es decir, no esperemos que venga un policía para plantearnos esta situación. Nuestra conciencia ya nos debe dictar si está bien o está mal. Pero acá estamos planteando que estamos con una conciencia cauterizada. Claro. Y ahí es el problema. Ahora vos fíjate, y acá lo voy a introducir también Ariel, si pudiéramos cotejar el texto que recién yo acabé de leer con Efesios capítulo 5 y verso 14, dice que los tiempos son malos. Así dice Efesios capítulo 5 y verso 14. Los tiempos son malos. Y si los tiempos son malos, son agresivos, son intemperantes. La gente camina a 1000 o corre a 1000, la juventud. Estas últimas semanas nos hemos visto envueltos o nos hemos desayunado con tremendos problemas en los jóvenes en ciudades como esta. También hubo en Carlos Paz días atrás, en otros lugares también del país. Siempre los jóvenes, pareciera que ellos en lugar de divertirse, están dando notas tan difíciles, pero que rigen los tiempos que rigen. Están metidos dentro de un tiempo bíblico. ¿Y cuál es el tiempo bíblico? Que este tiempo es malo. Es un tiempo malo. Es un tiempo que, bueno, está tocando también a la Argentina. Argentina está visto como el segundo país, digamos, en donde menos violencia hay en toda Latinoamérica. Donde menos violencia hay. Digamos que es el segundo país más seguro para vivir después de Chile. A pesar de que nosotros vemos todos esos incidentes en la televisión, sí. Chile es el primero más seguro y después viene Argentina. Ajá. Después está el más inseguro, que es Venezuela, y le sigue Brasil. En donde hay casos de asesinatos, femicidios, bueno, todo lo que nosotros podamos poner en el subconjunto, ¿no?, de lo que es de la violencia y todo lo que no se puede directamente, digamos, aprobar, ¿no? Claro. A nivel mundial,
vemos que hay un promedio generalizado de que entre los chicos que tienen hasta 15 años de edad, es casi un 60% de chicos varones, hasta los 15 años que son los que fallecen o en este caso asesinan, ¿sí? Y el 40% de nenas. Pasando esa franja de los 15 años hasta los 20, digamos que la edad de la adolescencia, la pubertad, aumenta el número, en donde uno puede pensar que son las niñas, pero no, en realidad son los niños, en un 80% a nivel mundial, contra un 20 a un 15 que son las niñas. Un tremendo índice. Un tremendo índice de mortandad, en donde, bueno, en todo el mundo ya se percibe, ¿no? Este ambiente está relacionado y déjeme hacer esta acotación, ¿no? Con la economía también, tiene mucho que ver con la economía, con la falta de trabajo, con la falta de respuesta de los gobiernos, incluso. Cuando hablé de Venezuela, y nosotros vemos, y es, digamos, de sumo conocimiento el tema de que hay un golpe de Estado prácticamente allí, sí, todo el tiempo. Está reconocido, pero se ve que hay violencia, que la gente necesita, que hay migraciones masivas, y bueno, y por algo es por la violencia. Bueno, yo me quedaba con estos porcentajes que vos dabas respecto a la Argentina. Argentina es uno de los países a nivel mundial que más antes se le entrega un celular, por ejemplo, a los chicos. Ya hay niños desde 9 años que se les entrega un celular y esto alimenta la mente de nuestros hijos y es parte de lo que nosotros venimos a hablar también, ¿no? Es como que los chicos... ¿Qué llenan en sus cabecitas? Sí, es como que creen, porque no maduran de golpe, creen madurar de golpe. Tienen acceso a cierta información que la van adquiriendo con la vida, convivir la vida paso a paso, con normalidad, la adquieren de golpe. Y hoy vemos un chico con un celular de 3 años jugando un jueguito, 4 años, 5 años, pero después del jueguito le pone una publicidad, un video muy violento. ¿Por qué? Porque los juegos necesitan generar ingresos, y ahí lo digo desde el lado de mi profesión. Cuando uno se puede descargar un juego y que ve que es gratuito y todos tienen acceso a ese juego, es porque va a lucrar con publicidad. Ahora el tema es qué publicidad va a mostrar ese juego. Si es una publicidad pornográfica, porque la palabra pornográfica quiere decir que es todo lo alusivo a lo que no es agradable a la moral. No quiero decir puntualmente lo otro, ¿no? Pero también puede ser una publicidad violenta, puede ser un video de algún youtuber también que esté promocionando algo que te genera alguna idea política o está adoctrinando. Claro. Sin dudas, estos antecedentes que estábamos escuchándote atentamente nos hace pensar, sacando algo en claro, lo distante que está el hombre, según el relato bíblico de Dios. ¿No es cierto? Porque mientras el hombre se halle distante a Dios y en algunos casos se esté más lejos de él, el pecado, obviamente, el pecado es el resultado de vivir ajeno a todo lo que dice Dios. El pecado provocador de estas cosas que está dando anuncios tan sistemáticos, Ariel, o estos comentarios que estamos haciendo en conjunto, es el pecado, el que nos distancia tanto de Dios, y que cuando después podamos explicar un poco lo que significa, aunque sabemos que usted ya sabe, lo que significa la palabra cauterizada, una vida donde no piensa, donde la conciencia está malograda, es porque esa persona está lejos de Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, nuestra conciencia se abre. Somos como un capullo, una flor se abre para poder justamente concientizar. Y el hecho de no poder discernir qué es lo que está bien y qué está mal, ¿no? Esto que hablábamos de la conciencia, esa capacidad que tenemos, ese conocimiento de poder reflexionar. Y ya antes de irnos al próximo bloque y antes de despedir a Ariel, el tipo de información que quizás se consume también, donde hablamos quizás de esto que vos decías, ¿no? Lo pornográfico, lo que no es moral, la pedofilia y tantas otras cuestiones, eso lamentablemente se está incrementando y decimos, ¿cómo puede ser? Lamentablemente y culturalmente hablando, ¿no? En algunos países eso se está probando, cuando hablamos de pedofilia. Lamentablemente he visto, y bueno, ya es de público conocimiento que se ve también como una especie de género, como el BIR o algo así. Sí. Entonces, también tiene que ver con lo que nosotros decimos que es bueno, en realidad es malo, y con lo que es malo,
y se le dice, bueno, estamos en ese tiempo. Tal cual. Bueno, tiempos difíciles, venimos hablando tiempos peligrosos, Malos. tiempos donde si damos la espalda a Dios, y lo vamos a hablar en el próximo bloque, nuestras mentes pueden ser reprobadas. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo vamos a estar explicando obviamente en el bloque que viene. No se muevan, agradecemos a Ariel por estar con nosotros. Gracias, Ari. A ustedes. Gracias. Ya seguimos aquí, en el abanico Panorama de Fe. Segundo bloque del abanico Panorama de Fe, y aquí seguimos analizando este tema más que interesante en el día de hoy, un presente con conciencias cauterizadas. Para sumarnos a este encuentro, obviamente invitamos a Alberto Robledo, también integrante del abanico. ¿Cómo estás, Albert? Muy bien, Cecilia. ¿Cómo Te estamos? escuchaste todo detrás, ¿no? Sí, no, es un tema apasionante, esto, más que interesante. Pero yo me quedé incluso asombrado por la estadística. Somos el segundo país con por eso lo que también, será el primer país con violencia. Usted que me quedé con tanta duda que Tremendo. estando en el espacio, en el descanso, Sí. le pregunté si no se había equivocado. Claro. En sus apreciaciones, no. No, es tremendo. Es tremendo, ¿no? Después para tener en cuenta y no pasar por alto tampoco, ¿no? Porque no podemos llegar a un acostumbramiento y hasta... Wow. Acá en Argentina todo se festeja. Claro. Somos el segundo Pero país. nosotros nos seguimos preguntando en líneas generales qué nos está pasando, ¿no es ¿Qué nos cierto? está pasando? Sí, es verdad. Y esto que dice Alberto, ¿Qué ¿no? nos No pasa? naturalizar, porque Claro. bueno, ya es como que los hechos de violencia o Claro. los femicidios o las muertes de nuestros niños, dice, ya es como que Claro. lo generamos tan habitualmente y no correspondería que eso ocurra. Claro. Y en el primer bloque, Pastor, habíamos estado hablando acerca de lo que era, bueno, en título general, Sí. mentes o conciencias cauterizadas. Pero vamos a puntualizar qué es cauterizada. Primeramente, déjame que yo mencione un texto, porque eso me va a ayudar a poder explicar un poco la pregunta que me estás haciendo. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. ¿No es cierto? Y no podemos dejar de mencionar, creo que lo hicimos en el bloque que acabó de concluir, los hechos de dominio público de lo que va del año en este país. Es aberrante, es una aberración, ¿no es cierto? Y la sociedad, reitero, no se explica, no nos explicamos. Y nosotros tal vez tengamos una explicación porque la palabra nos traduce los por qué, ¿no es cierto? Y tal vez nosotros acá con este equipo pretendemos a ustedes ser un indicador de lo que la palabra, en todo caso, nos quiere decir. Pero lo dije en el bloque anterior, la palabra cauterizar solamente aparece una sola vez en las Escrituras. Es el texto que yo en principio les leí, ¿no es cierto? La palabra cauterizar tiene que ver con, bueno, es curar una herida, ¿no es cierto? Una herida con un cauterio. Es decir, consiste en quemar un tejido. Me pasó cuando yo era chico, siempre lo comento esto, en una farmacia en mi pueblo, yo tendría 6, 7 años, tal vez 10, y yo sufría un sangrado en mi nariz de tanto correr, de tanto chiviar, de tanto andar bajo el, Como todo el sol, chico. claro, y yo sangraba solamente por una fosa nasal, creo que era la derecha, no las dos, era una de ellas. Entonces, de tanto sangrado, un día deciden mis padres llevarme a la farmacia más cercana de casa. Entonces el farmacéutico agarró un elemento, lo calentó y dijo, tenemos que quemar esa venita, decía él, esa arteria, y le llamó, tenemos que hacer una cauterización. Por supuesto yo nunca entendí lo que eso significaba y no sé si mi mamá y mi papá habrán entendido. Luego vengo yo a entenderlo, porque pregunté siendo más adelante, y luego más tarde lo descubrimos en las Escrituras, lo que esto significa. Lo que hizo
ese farmacéutico es meter en esa fosa nasal y detener el sangrado achucharrando, ¿no es cierto?, esa pequeña arteria que generaba sangrado y era todo muy, muy molesto, ¿no es cierto? Entonces, ese era el cauterio, la cauterizaba, automáticamente cortaba, ¿no es cierto?, ese problemita que estaba en mí, ¿no es cierto? Entonces, cuando Timoteo hace uso de razón, y acá voy a pedir a mis compañeros que me ayuden, en el capítulo 4, Timoteo está diciendo que hay muchas conciencias que están atrofiadas. Porque lo que nos está pasando en este país quemadas, no tiene explicación, ningún tipo de explicación de razón humana o de raciocinio. No se puede explicar. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, claro, encontramos, Cecilia, que Timoteo tiene razón cuando dice hay conciencias atrofiadas. Y yo quiero agregarle, producto del pecado todavía no renunciado. Bueno, ahí está el fruto de darle la espalda a Dios. Y yo quiero compartir, por supuesto, en el libro de Romanos, hay varios versículos, pero me parece que esto va a traer claridad de alguna manera a aquellos que quizás nos preguntan, pero ¿dónde está Dios en tal circunstancia? ¿Por qué pasan estas cosas? Es muy normal que esto nos pregunten como iglesia, pero hay que entender también que todo lo que estamos viviendo es consecuencia, como bien decía, porque la paga del pecado es muerte. Totalmente. De nuestras decisiones equivocadas y de lo que tiene que ver con la consecuencia de darle la espalda, de ser corruptos, ni más ni menos que eso, de corrompernos al darle la espalda a Dios. El libro de Romanos, capítulo 1, voy a leer el versículo 21 y después me voy a ir al 28. En el 21 dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Amén. Es decir, conocimos a Dios, le negamos, como hablaba hoy el pastor, de estas personas que engañan, que deciden irse detrás de las mentiras. Bueno, le dieron literalmente la espalda a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Y vamos al versículo 28. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ahí está. Dios los entregó a una mente depravada. Y yo tengo el sinónimo de la palabra depravada. En otra versión dice mentes reprobadas. Reprobada es no estar autorizado, no estar aprobado. Es decir, ser censurable, pero depravado. Y Dios permite, lo permite Dios. ¿Por qué? Porque es consecuencia. ¿Querés esto? Perfecto. Tener libre albedrío es la consecuencia de lo que vos decidiste. Tremendo. Mentes depravadas. Tremendo. El sinónimo es mentes malévolas, viciadas, malvadas, malas, degeneradas, Tremendo. pervertidas, mentes corruptas. Cuando no entendemos cómo puede ser una persona tan degenerada que hizo semejante así friamente, sin tener, bueno, es porque su mente ha sido depravada. ¿Pero por qué? Porque decidió darle la espalda a Dios. Esta dice, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, y sigue. Y aunque sabe bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican tales cosas, son dignos de muerte, dice la palabra, porque claro, es consecuencia de nuestro pecado. No solo las hacen sabiendo que van a ser juzgados por esto, no solo que las hacen, sino que también se regodean con lo que las practican. Días atrás dijimos, Alberto, que el único ser en el planeta Tierra que tropieza con la misma piedra es el hombre. Es el hombre, sí, exactamente. Yo creo que el hombre ha sido hecho perfecto por Dios. Totalmente. Y mientras Cecilia leía todas estas cosas, la mente se me va por tantos versículos, ¿no? Y podía acordarme también en el momento del diluvio. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé anunciando lo que Dios quería para el hombre? Pues fíjate, en el texto que recién leía Cecilia, sí, de todo lo que leyó, hay una parte que para mí es clave, sí, de lo que leyó. Todo es clave, pero hay una, para mí, dice, porque no tuvieron en cuenta a Dios. Exactamente.
No tuvieron en cuenta a Dios. O sea, nosotros que somos creados por Dios no lo tenemos en cuenta. Exactamente. Es increíble todo esto. ¿Cuántas veces le damos la espalda a Dios? Y acá dice incluso a conciencia. Claro. Conciencia, pero ahí está, machucada, como decimos, totalmente achicharrada. Atrofiada, la palabra atrofiar. Y es lo que lleva al hombre a corromperse, el estar lejos de Dios. Por eso quería terminar con eso. Cuando cayó el diluvio y se venía la tremenda inundación, se cerró el arca, o sea, lo cerró Dios al arca. Totalmente. Pero ya era tarde. Totalmente. Que esto no suceda en este tiempo. Esto que estamos haciendo nosotros acá, como usted bien lo dijo el pastor, Osile creo, es nuestra responsabilidad anunciar estas cosas, ¿cierto? Para que todas estas anomalidades que están sucediendo en la persona puedan cambiar. De hecho, el hombre tiene que cambiar. Permíteme esto, me acuerdo ahora. No sé si en Corintio, pero no estoy seguro, pero sí el versículo, que cuando el versículo dice, quítense de vosotros toda maldad, parafraseándola, ¿no? Quítense de vosotros. Toda maledicencia. Toda maledicencia, es ¿cómo se dice? Una lista, como el que la tenéis vos, griterío, un montón de cosas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre está sumergido en esas cosas. Empecinado. Exactamente, empecinado en esas cosas. Vos fíjate, Alberto, te ayudo. Mira, me quedé tan conmocionado este hecho en Puerto Deseado, ¿no? Este señor, esta persona de 32 años, que mata a un chiquito de 4, un mes antes, en el mismo lugar, había intentado matar a su sobrinito de la misma edad. De la misma edad. O sea, ¿cómo le llamas a eso? Es una mente que está atrofiada. O sea, no está en sus cabales desde ya que no está en sus cabales. Pero está atrofiada. O sea, a ver, ayúdenme. No sabe lo que está haciendo. ¿Cómo le llamamos a alguien que tiene una mente achicharrada? Así, literalmente. Atrofiada. Porque lo había intentado un mes antes con otra criatura y en el mismo sector, en el mismo barranco, donde un mes antes había intentado matar a un chiquito de 4, ahora va y mata de una manera despiadada para dejar sin ningún tipo de respuesta a ninguna mente humana. Y cómo desencadena, ¿no? Porque Dios nos alerta, bien lo decía Alberto, en el diluvio ya venía 100 años, Moisés, Noé, preparando el arca. Es decir, no fue de un día para el otro. No fue de la noche a la mañana. El Señor venía dando oportunidades, la misericordia de Dios. Lo mismo pasó con Sodoma y Gomorra. Es decir, siempre Dios estuvo con su amor, su misericordia, alcanzando, alertando. Pero ahí está la decisión, a conciencia. ¿Cuántas personas a conciencia, literalmente renegados ante Dios, Cecilia, se cierran y dan la espalda? Y bueno, y estas son las consecuencias. Vos sos testigo porque has estado. Es increíble que Dios sea motivo de discusión en el Parlamento, que tengamos que discutir si tenemos que escuchar a Dios o no, que nos tengamos que pelear nosotros a ver quién levanta la bandera o la mano para decir si la iglesia va a seguir trabajando en Argentina. Eso trae maldición al país. Tal cual. No tendría que acontecer. En las escuelas se tendría que ver una materia, ahora en este tiempo, una materia de estudio. No que el chico elija su fe, si es o no. Debería haber una materia de estudio donde se enseñe doctrina para que los chicos comiencen desde pequeños a conocer lo que es la vida. Eso aún en Argentina está lejos. Está lejos y lamentablemente si no reaccionamos a tiempo, muchos de los que nos están gobernando, que viven sin tipo de límites, sin poner a Dios en primer lugar e incluso adrede, dándole la espalda, va a tener consecuencias serias para nuestro país y para nuestras futuras generaciones. Y quiero compartirles lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, dice, ¡ay! Dice, es como un lamento, ¡ay! De los que llaman bueno a lo malo. Y a lo malo bueno. Y esto es lo que está pasando hoy en nuestro parlamento, en nuestros colegios, donde se están queriendo introducir lo que está mal, lo que es antinatural, lo que es antibíblico, lo que es antifamiliar, en nuestros colegios. Se está queriendo introducir en nuestras leyes. Estamos hablando de legalización de la droga. Estamos hablando de legalización del aborto, es decir, literalmente lo que sabemos que no es y no coincide lo que es un mandato de Dios. Por eso decir, estoy renegado y literalmente adredes, le doy la espalda a Dios, estamos hablando de conciencias cauterizadas. Y Dios nos está alertando y quizás este programa esté de alguna manera alertando a aquellos que quizás estén en el lugar de eminencia, que tienen que tomar decisiones para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo?
El apóstol Timoteo quiso decirnos en el pasaje que leímos con antelación que hay vidas atrofiadas hoy por todas partes. No quiso decir que hay mentes chiquititas, no, quiso decir que hay mentes achicharradas, es decir, con mucha atrofia, es decir, mentes cauterizadas. Papá, mamá, vos que estás ahí, a lo mejor no sos parte de ningún tipo de congreso ni de los parlamentos, pero en tu casa tenés tu mundo, tenés tu hogar, tu familia. Enseñale a tu familia. Ponete vos a mirar las cosas del Señor. Enseñá a tus hijos, a los que están más cerca, a los que son de tu pertenencia. Enseñales a ellos estas cosas maravillosas que son las de dar a conocer las cosas del Señor. No haga como los antiguos, como recién Alberto mencionaba, o como mencionaba también Cecilia, ¿no? Que le cerraron las puertas allá en el tiempo de Noé, y aún mucho más acá también. Y hoy la iglesia está peleando, entre comillas, peleando para buscar un lugar a ver si se puede seguir predicando el Evangelio en países libres como el nuestro, pero que sentimos la puja de la pelea. Que en lugar de que muchos levanten las manos para tratar de callar la iglesia, debieran levantar las manos para apoyar a la iglesia, porque siempre la iglesia va a tener un mensaje poderosísimo para sanar y para salvar. Somos todos responsables. Dios no tiene la culpa de nada, al contrario, Dios te va a dar a ti y a mí me va a dar lo que vos y yo deseamos tener. Dios siempre te va a respetar. Dios es muy democrático en ese sentido. Ojalá en este tiempo vos y yo podamos elegir bien. Por supuesto, y no se muevan porque nos queda un último bloque donde vamos a terminar este tema. Vamos a hacer una oración, pero puntualmente vamos a reflexionar. ¿En qué áreas de tu vida sentís que estás cauterizado? Que ya no sentís dolor, está el tejido muerto. Bueno, que Dios traiga y te haga volver en sí, como lo hizo con el hijo pródigo, que había perdido el razonamiento, pero que Dios le permitió volverse. ¿Tendrá esa oportunidad para vos el Señor? Creemos que sí, no te muevas. Seguimos aquí en el abanico Panorama de Fe. Último bloque del abanico Panorama de Fe. Seguimos con este tema más que interesante, seguramente en cada uno de los cortes. Ustedes han estado, bueno, de alguna manera opinando en familia. Recuerden que pueden ver este y todos los programas a través de nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Iglesia Emanuel Pinamar. También a través de nuestro Facebook. No se olviden que este programa está auspiciado por la Iglesia MCIM Emanuel Pinamar. Así nos buscan en el Facebook. Y bueno, podemos seguir en contacto y planteando este y otros temas. Hoy estamos hablando de un presente con conciencias cauterizadas. Y recién hablábamos fuera de aire en el corte, ¿qué haríamos nosotros sin Dios, no? Quizás tendríamos nuestra mente cauterizada, quizás mentes reprobadas, como veníamos hablando, entregadas quizás a nuestros propios deleites, nuestras propias quizás malas decisiones que traen consecuencias. Claro, no, quizás nunca estuvimos en esta parte sobre este tema de una mente atrofiada, pero cuando no conocíamos al Señor, vivíamos también negándolo en forma permanente, en forma directa o indirecta, pero así vivíamos. Qué difícil un mundo sin recibir a Cristo, qué difícil un mundo sin conocer a Dios, y qué difícil debe ser para uno saber que Dios nos quiere posibilitar y que nosotros en forma permanente estamos diciendo que no, porque al fin y al cabo el Señor es eterno. Y nosotros estamos sujetos a calendario, vivimos los años que nos toca vivir, y lo único que estamos perdiendo es un enorme tiempo de bendición, de prosperidad, de gratitud, de tantas cosas, y que a lo mejor, y encima crecen nuestras familias, nuestros hijos, y crecen con lo mismo que nosotros le estamos dejando. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este momento? ¿No? Es tiempo de reflexionar, es tiempo de dejar que Dios
se ha escuchado por nosotros. Y de volver en sí, como había dicho en el bloque, ¿no? Sí. Como el hijo pródigo que tenía todo con su padre, decidió ir a gastar todo, fue una decisión de él, tuvo sus consecuencias, pero en un momento volvió en sí. Y lo importante, hablamos también en el corte, de no solamente poder volver en sí, sino también sentir dolor. Vos dijiste algo importante, y yo pensaba en el descanso, en el paréntesis, sobre la eutanasia. En algunos países del mundo se desarrolla con legalidad. Aquí, si no recuerdo mal, todavía no, pero consiste en una muerte lenta pero sin sufrimiento. Si lo volcamos a la parte espiritual, a lo mejor no sientes dolor, que estás lejos de Dios, pero no quiere decir que no te estés muriendo. Terrible eso, pero porque es verdad. Si no recibes al Señor, no tienes vida. Me parece que lo dijo hace un instante. ¿O tienes un texto parecido, Alberto? Hay un texto algo así me parece que la dejaste... Exactamente, que habla más que nada del por qué, las consecuencias de estar lejos de Dios, ¿no? Y el por qué la gente no se acerca. Yo digo, ¿cuánto necesitamos de Dios para alejarnos de todo mal? ¿Cierto? Me estaba acordando antes de leer esto, pastor, del Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Bienaventurado. Feliz. Exactamente. Dichoso. Lo que abarca toda la palabra, el significado de bienaventurado. Y lo que nos referíamos era, voy a leer estos 3 versículos, pastor. Sí. Dice, en Juan 3, 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y en el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Sabes de qué me vas a acordar? No sé. ¿Te acordás cuando la gente pidió, suelten a Barrabás? No, claro. Siempre el hombre eligiendo mal. Estaba Jesús y Barrabás. Eligieron las tinieblas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siempre elegimos mal un poco lo que está diciendo. Y termina el versículo, pastor, dice, bueno, leo el 20 de vuelta, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Exactamente. Para que sus obras no sean reprendidas. Exacto. Ahí está. Claro. Porque si venimos a la luz, venimos al Señor y decimos, ay, pero tengo que dejar eso que me gusta. Claro, porque hay una conciencia que muy en el fondo quizás, por más que diga que no a estas cosas, se da cuenta de lo malo que está ahí en el lugar que no te es propicio. Y nos cuesta renunciar. Nos cuesta renunciar. El pecado es atrofiante. Es atrofiante. Pero bueno, todo esto no hubiese tenido una conciencia o una moral si la luz no hubiese venido al mundo. O es decir, si Jesucristo no ha pagado un precio en la cruz del Calvario para poder solucionar. Pero todavía hay luz hoy, ¿eh? Todavía hay luz. ¿Por qué? Porque están los que podemos saber estas cosas, está la prensa, están los medios, está la iglesia, está la calle donde salen los jóvenes y no tan jóvenes a predicar el Evangelio. Cuando el Evangelio es traducido, el Evangelio es dicho, significa que hay luz. Es decir, todavía hay esperanza. Tal cual. Todavía tenemos esperanza. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, pero cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Exactamente. Ese favor no merecido, ese amor incondicional de parte de Dios, que a pesar de habernos equivocado, haber desviado el camino, si volvemos en sí, Dios tiene una nueva oportunidad. Y quiero compartir con ustedes alguien que dio la espalda, pero literalmente a Dios, y tuvo la posibilidad de volver en sí. Está en el libro de Daniel, capítulo 4, voy a leer solamente unos versículos, versículos 31 y 32. Y estoy hablando de un rey súper conocido, que se creía tan poderoso que hasta se creyó Dios. Ajá. Dice, ¿acaso, estamos hablando de Nabucodonosor, ¿acaso no es esta la gran Babilonia, que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey, cuando del cielo vino una voz que decía, a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere.
En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor, y este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierbas como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo, hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. Pero al fin del tiempo, dice Nabucodonosor, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Tremendo pasaje. Él se creía incluso más que Dios. Dio literalmente la espalda a Dios. Quiso hacer las cosas solo y perdió la razón, dice la palabra. Quedó su mente atrofiada, cauterizada, a tal punto que fue a vivir con los animales, se levantaba los bueyes, dice que hasta su pelo como plumas de aves, de las águilas, y hasta tenía garras. Y allí 7 años pasaron. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nosotros volvamos en sí? Enseñémosle una lección a nuestros televidentes. Sencillo, es un ABC. Mira, esta noche antes de acostarte, o cuando te levantes, porque este programa puede ser pasado a la mañana, tarde o noche, ¿no es cierto? Pero cuando tengas que acostarte con tu familia, levanta tus ojos al cielo, toma a tu familia y haz de tu casa un altar. Y adora al Señor con gratitud. Y descansa. Y mañana cuando te levantes, haz lo mismo. Haz de tu hogar un altar. Mira, el altar siempre es favorable para ti. Después vas a aprender a hacerlo en la iglesia, pero aprende a hacerlo en tu casa. Educa a tu familia. Déjate educar a ti primeramente, que nos estás viendo y nos estás escuchando. Esto es muy sencillo. Esto es el ABC. Esto hasta un niño hasta un párvulo, prácticamente desde su nacimiento lo hace. Haz de tu casa un altar. Adora a Dios. Él quiere ser encontrado por ti. Nosotros lo hemos encontrado a Dios. No somos los mejores, pero nos hemos encontrado con Dios, y Dios ha cambiado nuestra vida de una manera tan poderosa. Eso quiero enseñarte en este momento. Y para aquellos que están por ahí escuchándonos, dicen, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo oramos? ¿Qué le parece, pastor, si no oramos nosotros también en este programa? Vamos a orar, y tomando esta lección que yo acabé recién de explicarte, es muy sencillo. Agarra a tu familia. No importa que la sociedad en su conjunto no lo haga. No importa ni las gritas, ni las peleas, ni los congresales que debaten y se pelean tratando de que Dios quede fuera de concurso. No importa, algún día Dios lo va a corregir. Yo puedo hacerlo, pero haz de tu casa ese altar. Yo hago de mi casa un altar. Mis compañeros hacen de su hogar también un altar para Dios. Y Dios no para de bendecirnos a nosotros, especialmente desde lo profundo del alma. Señor amado, yo quiero pedir que este programa recale los corazones. Y que nosotros, los que estamos de este lugar y los que están del otro lugar de la pantalla, podamos ser sensibles. Nosotros hemos hablado y hablamos siempre desde un marco de honorabilidad, pero lleno de sensibilidad. Para tocar estos temas tan fuertes, incluso, necesitamos ser sensibles. Mirando tu palabra y deseando que aquellos que nos están viendo y escuchando puedan generar sensibilidades desde sus conciencias. Hay una conciencia lastimada, hay una conciencia atrofiada. Tiene mucha razón Timoteo cuando expresó lo que expresó en el único detalle de las Escrituras que menciona la palabra cauterizar. Señor, despierta las conciencias de todos los argentinos, de todos los que viven en este país, de los hermanos pinamarenses, hasta donde llega este programa. Despiértanos, que la obra del Espíritu Santo traiga un genuino despertar entre nosotros, para que tengamos el país que tú quieres darnos, la tierra bendecida que tú nos supiste dar, Señor, y que podamos nosotros cantar y contar victorias y no decir de desazones, de angustias y de males entendidos y cosas maledicientes, que podamos nosotros decir, tenemos una tierra bendecida, tenemos un país bendecido, amamos a Dios, nos podemos mirar a los ojos, podemos unirnos, podemos apretarnos fuerte en un abrazo, podemos estar juntos. Padre, rogándote, Señor amado, que tú generes conciencia en cada habitante de este país, especialmente en aquellos que están viendo este programa. Señor, creo que tú lo puedes hacer. La obra del Espíritu Santo lo puede hacer. Te damos honras y te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y queremos un nuevo comienzo, ¿no? Claro. Me gustaría cambiar el título, porque habíamos dicho un presente con conciencias cauterizadas. ¿Qué tal si lo cambiamos? Decimos un presente en su familia, en tu trabajo, en tu vida personal. Una conciencia sensible. Me encanta. ¿Puede ser? Me encanta. Bueno, y recuerden que no solamente este programa lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, pueden escribirnos también allí en canal Iglesia Emanuel Pinamar, así nos buscan en el canal de YouTube, y también a través de nuestro Facebook, porque nos encantaría saber de dónde nos están mirando, qué temas les interesaría que también toquemos, dejen sus consultas, y puntualmente, bueno, si les sirvió cada uno de estos programas, nuestro Facebook es MCIM Emanuel Pinamar, así se llama, MCIM Emanuel Pinamar. Y bueno, recuerden nuestros lugares y días de reunión. Estamos en la Iglesia Emanuel, ubicado en De la Trucha 1817, allí en el barrio San José. Pueden acercarse, tienen las puertas abiertas todos los días, martes, jueves y sábados a partir de las 20:30 horas, y también los domingos a las 10 horas. Allí tenemos nuestra casa abierta para ustedes, para recibirlos, a ustedes y por supuesto a todas sus familias. Alberto. Gracias, Cecilia. Programa fuerte, pero lindo. Muy lindo, sí, la verdad que sí. Hasta la próxima. Igualmente. Pastor, gracias. Me gusta de siempre. ¿Con qué tema nos vendremos la semana que viene? Vamos a mirar a Dios. Vamos a mirar a Dios y vamos a buscar, por supuesto. Y ustedes pueden escucharnos. No se olviden, tenemos programas de radio gracias a la 99.1 FM Energy todos los días, miércoles a partir de las 19 horas. Allí pueden escuchar palabras de vida eterna. Y los jueves, atención, se viene la buena música para todos aquellos jóvenes en la Rocola Gospel. Jóvenes y no tan jóvenes, a partir de las 16 horas los jueves de 16 a 18 en la Rocola Gospel en FM Syncro 92.1. A través de todos los medios, radio, televisión, nos falta la gráfica, pero lo tenemos a través de las redes sociales, así que ahí también seguimos conectados. Y nosotros nos encontramos la semana que viene, aquí por supuesto, no se muevan de Canal 3, sigan con la programación, nosotros nos vemos en el abanico Panorama de Fe.